Buenas noches, gracias por acompañarnos a este conversatorio titulado Gestión Ambiental y Resiliencia, como parte de las actividades que Soluciones Efectivas ha organizado para esta Semana Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. En esta noche nos acompaña el ingeniero Olivier Álvarez, consultor senior de la empresa Ecosec, que es un aliado estratégico de Soluciones Efectivas, con más de 20 años de experiencia en este campo tan maravilloso de la gestión ambiental. Muchas gracias, Olivier, por Con acompañarnos. gusto, Catalina. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hoy para empezar como introducir un poco esta temática, me gustaría como desde su perspectiva como experto, ¿cómo definiría usted la gestión ambiental? Claro, podemos mencionar que la gestión ambiental tiene muchas aristas, pero podemos unir todas esas versiones, esas vertientes en una forma sencilla. Cuando hablamos de gestión ambiental, nos referimos a la manera en la cual una organización en particular conjunta todos sus requisitos legales, las buenas prácticas y todos aquellos elementos en los cuales la organización tiene interacción con su entorno y sobre ellos genera una actividad de administración que le permite tanto mantenerse al tanto de las cosas que debe realizar para no caer en un incumplimiento legal, así como planificar aquellas actividades que le vayan a permitir destacarse en el campo de la gestión ambiental como un líder o una empresa formadora de criterio. Perfecto. En ese sentido, y si nosotros nos ponemos a analizar un poco lo que nos sucedió a nivel mundial el año pasado, ¿verdad? Que nadie fue ajeno por completo a esta situación de la pandemia. Y en su experiencia, ¿qué impacto ha tenido la situación de la pandemia por la COVID-19 en la gestión ambiental? Bueno, ahí, como en todas las oportunidades que se desarrollan en un evento de choque como lo fue la pandemia, hay muchísimas cosas que podemos extraer. Creo que la primera y más valiosa es que pudimos observar cómo funcionaría el mundo si efectivamente las organizaciones redujeran los impactos que tienen sobre el medio ambiente. Fueron virales durante los primeros meses las fotografías, los videos de lugares como Venecia, donde podíamos ver el fondo de los canales, aquí mismo en Costa Rica el sinnúmero de fotografías y videos donde aparecen coyotes y especies que no veíamos normalmente cerca de las poblaciones o cerca de las fincas, que al alejarse la presencia humana empiezan a retomar hábitats que normalmente habían tenido. Entonces, el primer elemento que puedo destacar es que la pandemia nos enseña que una adecuada gestión ambiental en la cual reduzcamos los impactos tendría efectos positivos y veríamos recuperación de los entornos naturales. La segunda, que es algo ya más hacia lo interno y más para el tema de planificación, es que la pandemia nos enseña que podemos tener preparadas muchísimas cosas y que siempre puede haber algo diferente, ¿verdad? Todas las organizaciones con las que tanto Soluciones como mi empresa trabajan tienen planes de gestión ambiental, tienen sistemas de gestión, tienen evaluación de requisitos legales y sin embargo la pandemia vino a crearnos requisitos nuevos en ese campo. Cito un caso muy concreto. Hoy tenemos por disposición del Ministerio de Salud la necesidad de contar con sitios de lavado de manos al ingreso de cada instalación. Bueno, estas aguas que se generan por el lavado de manos, ¿a dónde las estamos enviando? Ahora tenemos una legislación ambiental que nos dice que esas aguas que ya están sucias, no contaminadas, pero sí sucias, con restos de jabón, con restos de detergentes, con alcohol, etcétera, no debemos verterlas a un alcantarillado pluvial ni al suelo expuesto, sino que debemos enviarlas a un sistema de tratamiento. Entonces, para muchísimas empresas, por no decir todas, eso se ha convertido en todo un reto. ¿Cómo adapto mi sistema de tratamiento de aguas residuales para que reciba una carga adicional a la que estaba ya tradicionalmente diseñado para recibir y que además me impida a mí caer en un incumplimiento por el tema ambiental cuando a la vez estoy cumpliendo un requisito de salud? Entonces, resumiendo, la pandemia nos enseña que, o nos enseñó que independientemente de cuánto nos hayamos preparado, siempre puede haber algo más y que es necesario entonces para cualquier organización estar constantemente haciendo ese análisis, esa evaluación de riesgos, ese juego de ideas, llamémoslo así, en el cual pensemos qué pasaría si, y que en ese qué pasaría si empecemos a incluir escenarios cada vez más dramáticos, más complejos, y no nos quedemos simplemente con qué pasaría si mañana viene el Ministerio de Salud y me encuentra que no tengo el plan de salud ocupacional, y vayamos a qué pasaría si, por ejemplo,
un evento como la pandemia se repite, ¿qué tan preparado estoy yo para eso? Claro, y a esto que usted está mencionando, yo quisiera agregar como, por ejemplo, este reto que tenemos de gestionar productos químicos que previamente no utilizábamos porque tal vez no los necesitábamos dentro de nuestro análisis de las necesidades de la empresa, pero ahora sí, ¿verdad? Se vuelven cotidianos. Hablemos de cosas sencillas como las toallitas estas de Lysol o los aerosoles de desinfectante, lo que sea. Todo esto tiene un tratamiento que nos lo indica la legislación y en muchas ocasiones no lo conocemos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones para las empresas, al desconocer eso, no se trata adecuadamente, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poder empaparnos más del tema para entender que todo lo que nosotros utilizamos tiene un impacto en el ambiente del cual somos responsables como los usuarios de ese producto? Claro, en su pregunta me dio la respuesta, así que qué bonito, así es bien fácil, me gusta. ¿Cómo está la respuesta ahí? Bueno, justamente como vos mencionaste, hay que visualizar que todas las actividades humanas, todas, tienen un impacto sobre el medio ambiente, o más bien, tienen alguna interacción, ¿verdad? Nos toca a nosotros como profesionales en el campo definir si esas interacciones, son positivas o negativas. Si son positivas, las potenciamos. Si son negativas, tenemos que buscar cómo gestionarlas. Y en eso está el corazón de la resiliencia, ¿verdad? Aunque hay miles de definiciones, uno puede plantear que la resiliencia es esa capacidad que tiene un sistema vivo u organizacional de recuperarse y reponerse después de un choque, ¿verdad? Después de un evento que le generó un impacto no previsto. Entonces, desde el punto de vista organizacional, todas esas cosas que hoy tenemos y antes no teníamos, vuelvo, las aguas de lavado de manos, que antes no tenía que preocuparme por ellas, los productos químicos para desinfección, que antes no tenía que preocuparme por ellos, los equipos de protección personal descartables, que antes no tenía que preocuparme por ellos. Y cuánta cosa ha surgido, y podemos citar más, termómetros que antes no teníamos en todas las empresas, ahora todas las empresas tienen y se desgastan y hay que desecharlos. Tenemos mascarillas, pantallas, etc. Todo eso a lo que nos lleva es, como usted ya bien lo mencionó, a que tengamos esa cultura constante de pensar, ¿y esto qué? ¿Verdad? No es solamente voy a comprar un desinfectante, es voy a comprar un desinfectante y ¿qué me va a causar ese desinfectante? Y una vez que yo sé o he hecho ese pequeño ejercicio de planificar y pensar cuál va a ser el impacto potencial que tenga el producto químico que yo voy a comprar, trabajamos en gestión para definir si hay una mejor alternativa, ¿verdad? Porque desinfectantes hay muchísimos, o productos de limpieza hay muchísimos. Hay algunos que son un poco más amigables con el medio ambiente por sus componentes, que me van a cumplir la función que yo quiero, que es que me ayuden a desinfectar, pero que además van a bajar mi carga de contaminación y me van a hacer más fácil el deshacerme de tanto de los recipientes como de los productos generados. Y eso es parte del ejemplo de la gestión, ¿verdad? Cómo yo no solamente adquiero el bien, sino que durante el proceso de adquisición, y eso es quizás vital, intervengo desde el punto de vista ambiental para tratar de guiar la compra hacia algo que sea menos impactante para la organización. Y yo creo que aquí también no solo tenemos que apelar a la responsabilidad de la organización para la cual nosotros, por ejemplo, trabajamos o con la cual estamos involucradas, sino también una responsabilidad individual dentro de mi entorno y mi casa, de, bueno, ¿qué compro yo? ¿Qué productos utilizo yo? ¿Cómo los gestiono? No sé si recuerda al principio de la pandemia donde fueron estas olas de gente comprando papel higiénico, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, muy bien, compramos el papel higiénico, excelente, el papel higiénico, bueno, no tiene fecha de vencimiento, se puede almacenar, pero ¿qué hubiera pasado si lo que yo compro desmedidamente se vence y tengo que desecharlo sin poder aprovechar el producto, ¿verdad? Entonces también es parte de esa conciencia individual, ¿verdad? Que apelamos, digamos, somos 1 o 2 personas los que nos están viendo y entonces nosotros decimos, no, pero es solo el esfuerzo de 1, de 2, 3, 4, 50, 60, los que sean, pero al final esos esfuerzos van sumando, ¿verdad? Porque todas esas cargas, por lo menos en las aguas, van al mismo lugar eventualmente, ¿verdad?
Entonces, qué importante entender o conocer, ¿verdad? Y tener esta nueva conciencia de la necesidad de ser responsables en lo que consumimos y en lo que compramos. Así es. Y adicionalmente quisiera preguntarle cómo lo relacionaría usted o cuáles recomendaciones daría para poder mejorar la gestión ambiental de una organización en vistas a esto que hemos ido conversando, ¿verdad? Como cuáles serían esos escenarios que usted ya lo ha ido mencionando, ¿verdad? El pensar en escenarios cada vez como más catastróficos que dijimos, no, esto nunca va a pasar, ¿verdad? Pero pueden pasar. Una vez yo pagando el seguro del carro decía contra caída de árboles y yo, ¿cuándo va a caer mi árbol en el carro? Por mi ¿verdad? casa O no sea, hay no hay árboles. árboles. Y un día estaba en un lugar y cayeron 3 árboles encima de 3 carros diferentes. Y entonces dije, era como para estos escenarios que se necesita. Y muchas veces caemos en esta confianza de, no, esto nunca ha pasado, esto aquí no va a pasar, aquí en Costa Rica no, esa situación no pasa, eso está en el sudeste asiático, en China, pero tal vez al principio no pensamos que nos iba a impactar directamente como lo ha hecho hasta hoy. Entonces, retomando un poco, ¿verdad? Como, ¿cuáles serían como esas recomendaciones prácticas desde el punto de vista de la gestión administrativa, organizacional y desde operativamente en una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, para poder mejorar esta gestión ambiental? Claro, voy a tratar de resumirlo en pocos conceptos. El primero sería dinamismo. Nos ocurre como profesionales que desarrollamos un plan de gestión ambiental porque era un requisito que nos pidió un cliente, nos lo pidió la legislación, o queríamos hacer realmente una empresa que se comportara mejor en cuanto a su relación con el medio ambiente. Okay, pero yo le elaboré ese documento en el año 2014, en el año 2016 se me ocurrió revisarlo y lo volví a leer y me dije, qué buen trabajo que hice en el 2014, esto está perfecto. Lo vuelvo a leer en el 2018 y me vuelvo a congratular de qué bárbaro, yo sí era un preclaro pensador en el 2014. Vuelvo a verlo en el 2020 y me doy cuenta de que no estaba completo, porque algo en el entorno cambió, ¿verdad? Cambió la situación pandemia. Pero no solamente esos cambios ocurren, todos los años en nuestro país y en muchos otros hay cambios en legislación, hay cambios en requisitos, hay cambio en el entorno de otras organizaciones que nos van modificando la manera en la que nos debemos comportar. Tomando el ejemplo suyo del vehículo, no es igual la forma en la que aprendemos a manejar a la forma en la que terminamos manejando realmente. ¿Por qué? Claro. Cuando vamos a aprender a manejar, ¿dónde nos llevan? A una calle ancha, muy amplia, nos llevan a las 10 de la noche que no hay carros. Entonces uno tiene la oportunidad de andar, digámoslo así, dando curvas por todos lados sin riesgo a generar un impacto o un choque con alguien. Pero cuando tenemos que manejar en la vida real, nos toca ir a calles llenas de vehículos, con poco espacio para maniobrar, que nos hace estar mucho más focalizados y atentos. No quiere decir eso que aprendamos mal, quiere decir que aprendemos progresivamente. ¿Cómo? Aprendemos desde lo grande para luego ir haciendo cada vez más pequeño. Entonces, a ese plan que yo hice en el 2014, para el 2016 no debería leerlo con de voy a ver qué hice mal o si lo hice bien, sino que debería pensar, volverlo a leer con el pensamiento de qué ha cambiado entre el 2014 y el 2016. ¿Hubo alguna legislación nueva? Si yo no lo sé, debo consultarle a alguien que tal vez lo sepa. Si ha habido un requisito, una forma en la que la organización trabaje, yo tengo que tener ese dinamismo y una aceptación clara, consciente de que no importa lo bien que yo haga un documento, hoy pudiera ser que en una semana o en un mes ese documento ya no sea igual de bueno porque algo ha cambiado en el entorno. La segunda cosa importante para las organizaciones en este entorno es el de profesionalización. Nosotros como profesionales no podemos jamás considerar que lo que aprendimos durante la universidad y en nuestros primeros años después nos alcance y es suficiente para el resto de la vida. Tenemos que estar constantemente actualizándonos, constantemente investigando, constantemente viendo de las experiencias de otros. En el mundo que vivimos actualmente con este enorme nivel de globalización de la información, de conectividad, donde si yo tengo algo puedo averiguarlo en segundos y puedo preguntárselo a cientos de personas, tenemos que aprovechar esa oportunidad para aprender constantemente. Ese aprendizaje se va a transformar en la organización en un incremento en su potencial de mejora. Al final de cuentas, como decía hace un rato, las organizaciones deben ser resilientes, pero en realidad la resiliencia
está en las personas que conforman la organización. Si yo me enfrento a un evento caótico, complicado en una organización, pensemos, no sé, un accidente laboral que genera pérdida de vidas humanas, y la persona que estaba encargada de la salud y seguridad ocupacional en esa empresa no es proactiva en tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se va a quedar con el mismo problema y potencialmente con la repetición del evento. Entonces, esa profesionalización, ese cada vez ser mejores es necesario. Y por último, le sumaría el tema de la, no voy a decir catastrofidad, pero sí el de la imaginación. Hay que ser imaginativos. Como les decía hace un rato, hace 5 años me encantaría ver qué plan de salud ocupacional o qué plan de gestión ambiental tenía ahí entre sus escenarios posibles una pandemia global. Es muy posible que ninguno. Hace 3 años, posiblemente ninguno. Hace un año, incluso hace un año y medio, posiblemente ninguno. Había quizás algún viso ahí de enfermedad generalizada como una, no sé, un envenenamiento por comida que nos puede ocurrir en la zona de la empresa. Algo así sí lo hemos contemplado, que mucha gente se me enferme de gripe al mismo tiempo, pero que toda mi población esté expuesta al mismo virus y no puedan ir al trabajo, o que mi personal tenga que estar expuesto constantemente a un virus que no podemos controlar, eso no tiene nadie. Entonces, no porque no se pudiera prever, es más, si nos vamos a algunas enseñanzas, tal vez me equivoque con el año, pero sí recuerdo que durante el tiempo de pandemia se viralizó nuevamente una de las charlas TED de Bill Gates, que no recuerdo si fue el año 2014-15, donde él decía, una pandemia global viene. Y si revisamos la historia médica, muchos científicos médicos dijeron, la manera en la que estamos interactuando con el entorno, deforestando selvas, consumiendo especies salvajes como parte de prácticas culturales o de riesgo, de interés, incluso de turismo, que vamos a un país exótico, diferente al nuestro y nos ofrecen, mire, este animalito que no se come en el suyo, yo lo voy a probar solo para ver qué es, dice uno. Bueno, ya había señales que decían, la forma en la que estamos relacionando con el entorno genera un incremento significativo en el riesgo en que haya una transmisión de virus entre las especies animales y los humanos. Entonces, no era que no había señales, no era que no podíamos pensarlo, simplemente como se dijo, lo veíamos lejano, difícil, poco probable. De este lado del mundo nunca nos habíamos enfrentado a un evento pandémico como sí lo había ocurrido en las naciones asiáticas, y podemos tomar ese ejemplo para ver varias cosas. La epidemia de H1N1, si mal no recuerdo, fue como por ahí 2009-2010. Atacó principalmente a naciones asiáticas, ¿verdad? A Europa y a nuestras regiones llegó poco. ¿Qué ocurre en las naciones asiáticas? Apenas se declara una emergencia por un nuevo virus respiratorio, en este caso el SARS-CoV-2. Cierran fronteras de inmediato, mandan a toda su población a usar mascarillas, a usar elementos de protección, porque ya han pasado por ahí. Si nosotros revisamos los índices de enfermedad en estos países, encontraremos que fueron mucho menores a los que tuvimos de este lado del mundo. Es más, si revisamos la historia de COVID y números de casos y demás, veremos que China fue el epicentro de la pandemia por muy poco tiempo. Apenas salió de China, fueron otros países, particularmente de este lado del mundo, los que se convirtieron en los sitios de mayor contagio porque no vimos las experiencias de otros. Entonces, terminando con la idea, tenemos que ser imaginativos y la imaginación no viene de una sola persona. O sea, a mí se me van a ocurrir una cierta cantidad de cosas, pero si yo no trabajo en conjunto con alguien más o busco ayuda de alguien más para decirle, mira, a mí se me ocurren estas 5 maneras en las que la empresa se podría ver afectada, ¿se te ocurre otra a vos? O preguntar, buscar con algún experto que nos dé más ideas, no vamos a mejorar. Entonces, en esos 3 términos creo yo que las organizaciones podrían aprovechar esta experiencia para involucrarla dentro de su gestión y lograr que estemos mejor preparados para eventos imprevistos, que es este caso. Para los que son más o menos previsibles, estamos súper preparados siempre. Para los imprevisibles, como la caída de la rama del árbol, no estamos en la mayoría de ocasiones preparados. No, y qué importante, porque creo que en esto que usted está diciendo, y lo veo que hasta los que no conocen su historia están condenados a repetirla, dice un dicho, ¿verdad? Y con la gripe española, mucho aprendió la humanidad,
pero en el camino lo olvidamos, ¿verdad? O sea, en el camino olvidamos cosas básicas que nos podrían haber ayudado, tal vez o tal vez no, en estos momentos de lo que estamos, en lo que estamos viviendo. Y ya para finalizarlo, ¿verdad? Que sí ya lo he mencionado mucho como es importante, ¿verdad? Pero tal vez como esta centralidad, cómo una adecuada gestión ambiental nos lleva a una organización más resiliente. Claro, ahí tenemos igual muchas aristas. La primera y más importante es que la organización o cualquier organización podemos tratar de visualizarla como un organismo vivo, ¿verdad? Sintético y jurídico, pero vivo al fin de alguna manera. La resiliencia es lo que nos da la posibilidad de levantarnos de un golpe, ¿verdad? Es un término que, si bien se ha explorado o se ha explorado muchísimo más en el campo de la psicología, y ahí nos dicen, bueno, es que usted es resiliente cuando, por ejemplo, muere un familiar y usted logra sobreponerse al dolor, ¿verdad? Pasa por su proceso de sufrimiento, de duelo, y logra reponerse al dolor y continuar con la vida. O tiene un evento traumático a nivel personal, por ejemplo, se enfrenta a una enfermedad fuerte como un cáncer y logra sobreponerse a eso y continúa su vida. Las organizaciones igual, ¿verdad? Están expuestas constantemente a choques, ¿verdad? A eventos de entorno que pueden modificar la manera en la que se va a comportar esa organización. COVID ha sido muy particular, que ha tenido esa amplitud de que nos afectó a todos al mismo tiempo. Pero hay otros eventos que ocurren diariamente que van afectando sectores o grupos particulares. Por ejemplo, desde hace un par de años, bueno, hace ya casi 4 años, Costa Rica, por ejemplo, está en transición hacia un nuevo sistema de etiquetado y nomenclatura de productos químicos, de sus hojas de seguridad. Eso es un choque en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos organizaciones que tenían 15, 17, 18 años haciendo etiquetas de la misma manera, preparando hojas de seguridad de la misma manera, y de un día para otro les dicen, hey, ya esto no es así, esto va a funcionar así, va a funcionar de una manera diferente. Si yo no estoy preparado para eso, o no he tomado ninguna previsión nunca en la vida, como, no, esta etiqueta va a ser perenne, va a ser como las pirámides, 5.000 años me va a durar, y no hago nada para estar actualizando a mis profesionales internos o buscar consultores especializados en el tema, la organización se va a quedar y va a recibir un impacto muy fuerte, porque llegará un momento en que ya no va a poder comercializar sus productos o va a tener una dificultad en traer productos nuevos porque no está lista. Entonces, esos son choques más localizados. Hay choques todavía muchísimo más puntuales que puede tener una organización, como por ejemplo el que se le detecte que tiene un incumplimiento ambiental. No sé, voy a citar casos sin decir nombres que me recuerdo de la historia reciente. Por ejemplo, organizaciones en las cuales en un monitoreo de rutina encuentran que su planta de tratamiento está incumpliendo los límites de vertido. Eso es mío, solamente mío y nadie más. Y eso me puede generar que me cierren la empresa, que es un choque, ¿verdad? O quizás casos en los que la empresa, por descuido, por olvido, por falta de interés, etcétera, dejó de vencer un permiso de funcionamiento, dejó de vencer una patente, y un día de tanto le aparece una persona con sellos amarillos y le cierra. Eso es un choque. Entonces, el primer elemento es que para que la organización sea resiliente, tiene que tener pensamiento de futuro. O sea, tiene que tener constantemente la idea de, estoy bien hoy, pero mañana podría no estarlo. Y pensar por cuáles razones podría no estar bien mañana y empezar a trabajar proactivamente en limitar el potencial impacto de esos eventos. Entonces, yendo a nuestros casos, bueno, tengo que cambiar mis etiquetas, tengo un plazo de 5 años para hacerlo. Bueno, tengo que empezar mañana para, no sé, decirle al encargado de salud ocupacional que necesito que se vuelva experto en el tema del sistema globalmente armonizado. Tengo una planta de tratamiento de aguas residuales que está operando al tope de su capacidad, bueno, y quiero incrementar la producción 20% el otro año. Tengo que empezar desde ya a ver cómo hago que mi planta de tratamiento funcione más eficientemente o ampliarla para que pueda soportar la carga adicional que yo le voy a dar. Entonces, el primer elemento, ver al futuro, para entender que para que todo siga bien como está hoy, tengo que visualizar el futuro y prepararme para el futuro. La segunda cosa que podemos o que se puede pensar para que una organización sea más resiliente a través de su gestión ambiental es comprendiendo que dentro del funcionamiento de tu organización hay diferentes elementos que son sus pilares. Podemos usar aquí los ejemplos de la sostenibilidad.
Cuando definimos sostenibilidad hablamos de factores económicos, de factores sociales y de factores ambientales, ¿verdad? Es un banquito de 3 patas. Si yo le quito cualquiera de esos 3, el banquito no se sostiene y se cae. Entonces, hay que entender, la organización debe comprender que la misma importancia que le da a su desempeño económico en cuanto a ganancias, búsqueda de clientes, búsqueda de mercados, debe dársela también a su gestión ambiental, en los mismos términos de buscar alternativas innovadoras, de buscar opciones más eficientes, de convertir la gestión ambiental en una herramienta no de cumplimiento como suele serlo, sino en una herramienta de perfeccionamiento, aprovechando las miles de cosas que existen hoy en día. Por ejemplo, no sé, imaginemos la iluminación de cualquier lugar. ¿Por qué empezamos a cambiar de iluminación en fluorescentes a LED? ¿Verdad? Es un tema de ambiente inicialmente, porque el LED consume menos energía y es mejor porque no tenemos descargas de mercurio cuando se quiebran los fluorescentes, etc. Pero es también un tema económico. El LED consume menos energía y me va a ahorrar plata. Entonces, podemos ver ahí que hay un matrimonio entre esas dos variables. Si la gestión ambiental está enfocada en encontrar eficiencias, esas eficiencias normalmente van a redundar en una mejora en la productividad o una disminución de costos que va a permitir que la organización genere más rentabilidad para sus partes interesadas. Así que tenemos que darle a la gestión ambiental ese ámbito, ese estatus nuevo de es una herramienta de perfeccionamiento, no un método de cumplimiento. Y por último, tendría yo como elemento clave para cualquier organización el salirse de sus fronteras, ¿verdad? El salir de su pequeño caparazón. Por más grande que sea la empresa y por más buena que sea, siempre habrá alguien afuera en su entorno que esté haciendo algo, si no mejor, diferente. Y cuando hace alguien algo diferente a como yo lo estoy haciendo, yo tengo que pensar por qué funciona, me sirve, debo hacerlo. Casos de la vida real, ¿verdad? De tonteras que puede uno pensar, pero hay formas de lavar la ropa, ¿verdad? Yo puedo lavarlo a mano, puedo lavarlo en una lavadora, puedo sobrecargar la lavadora, etc. Eventualmente uno llega, cada quien llega a su receta ideal de lavado. Todos llegamos a una receta de, bueno, yo voy a lavar una vez a la semana de esta y esta forma. Pero el día de mañana puede ser que conversando con un colega de trabajo, con un amigo, me digan, mira, yo lavo de esta manera. Y en vez de lavar a las 7 de la mañana los viernes, lavo a las 8 de la noche los sábados, porque a esa hora la energía es más barata. Entonces, mira, yo lo estaba haciendo bien, no estaba haciendo nada malo, está haciendo todo muy bien, pero esa forma que de repente es diferente a la mía, tiene alguna potencialidad para mí. Entonces, lo mismo van a hacer las organizaciones, salirse de su entorno, y cuando lo digo no es en términos de cacería, ¿verdad? Voy a ir a ver quién está haciendo lo mejor del mundo para depredarle la práctica, sino en términos de aprendizaje. Todas las organizaciones del mundo, por más pequeñas que sean, están interconectadas con otras organizaciones. Tienen clientes, tienen proveedores, tienen partes interesadas, con las cuales puede establecer canales de comunicación abiertos y francos para, por ejemplo, decirle a un proveedor, mira, señor proveedor, a mí me encantaría ir a conocer su empresa para ver qué hacen del campo ambiental y aprender de lo que usted hace. O a sus clientes de la misma manera. Estas redes de contacto, estas redes de interacción han demostrado ser un elemento potenciador de círculos virtuosos para organizaciones sumamente conocidas en el mundo. Incluso en nuestro país, nosotros analizamos modelos como, por ejemplo, de FIFCO, que tiene sus sistemas de auditoría, que le permite conocer qué hacen sus proveedores, a la vez que les enseña a hacer cosas mejores, en lo que ha redundado es en un mejoramiento de las prácticas de sus proveedores. Pero de la misma manera, FIFCO ha aprendido de lo que hacen algunos de sus proveedores que estaban haciendo cosas muy buenas, y las ha tomado para sí y las ha convertido en esquema para otros. Entonces es un círculo virtuoso, como decía antes, donde la buena práctica que yo veo en otro lugar la tomo para mí y la potencio con otros que participan conmigo. Así que con esas 3 cosas creo yo que las organizaciones tendrían muchas mejores posibilidades de tener una gestión ambiental más robusta, más inteligente, más de siglo XXI, digámoslo así, para ponerlo claro, en palabras de moda, que les permita efectivamente se convierta para ellos en una herramienta, ¿verdad? En una forma de trabajar
y no en algo que se visualice como un gasto, como una necesidad solo porque la ley me lo pide, sino en algo que me permita a mí ser competitivo en un entorno que cada vez es más complejo y en el cual tenemos también múltiples factores, como por ejemplo clientes más conscientes de los productos, ahora que se mencionaba los productos químicos, por ejemplo, tenemos regulación más estricta, tenemos nuevos mecanismos de seguimiento, así que adaptarse es imprescindible y para adaptarse tenemos que ser creativos, tenemos que ser colaborativos y tenemos que ser ingeniosos y sobre todo muy visualizantes o visualizadores del futuro. Bueno, yo creo que más bien nos ha ampliado muchísimo la forma de ver la gestión ambiental, que muchas veces caemos en esta parte, como dijiste, de cumplimiento legal y más bien hay otro gran abordaje. Entonces, muchísimas gracias, Olivier, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros desde Soluciones Efectivas preparamos toda esta semana con mucho cariño y con mucho amor, pensando en cómo las organizaciones se pueden ver beneficiadas de estos expertos que tenemos el día de hoy y cómo podemos abrazar toda esta información para mejorar siempre nuestra gestión. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.